Bendecid el nombre de Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid el nombre de Jehová. Amada iglesia, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amados hermanos, amada iglesia, a eso hemos venido, a la casa del Señor, a glorificar su nombre. Todo mi respeto y mi admiración para cada uno de ustedes, amados hermanos, porque han tomado la mejor decisión de hacerse presente a la casa del Señor, porque ustedes son personas entendidas, que han leído las escrituras y han comprendido la razón por la cual estamos en este lugar. Así que le doy gracias a Dios, me siento muy contento y a la vez me siento muy poco nervioso porque sé el compromiso, la responsabilidad que es estar en este lugar. Le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio, a mis pastores, al pastor Oscar, a la hermana Melvin, que me han dado su voto de confianza para yo exponer la palabra de Dios en esta hermosa noche. Así que sin más preámbulos, amados hermanos, ahí como están de pie, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me lo puede confirmar con un amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a venir en palabras de oración pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Padre y buen Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta bendición de permitirnos, Padre, estar acá como un pueblo, Señor, adorándote, glorificando tu nombre, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, por mi vida, Señor. Tú sabes, Padre, que siervo inútil soy, Padre. Controla, Señor, mis emociones, mis pensamientos, Señor. Que no sea yo, Padre, sino que seas tú hablando a través de mi vida, Padre de la gloria. Yo te pido, mi Dios, que seas tú preparando el corazón, Padre Santo, de tu pueblo, para que tú puedas edificarlos a través de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido, mi Dios, que bendigas a tu pueblo, Señor, con un espíritu de sabiduría y con un espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, Padre. Padre de la gloria, solamente tú nos puedes edificar a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, Señor. Amén. Amada iglesia, pueden tomar sus asientos. Hoy voy a compartir un tema, una reflexión que he titulado Diferentes. Diferentes. Este título de este tema, amados hermanos, tiene que ver con nuestra manera de pensar y actuar en este mundo. Si ustedes se pueden dar cuenta, la imagen proyecta 5 foquitos, uno está dando luz y los otros no. Ahí nos podemos dar cuenta de que hay una diferencia, y así hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios a ser diferentes en este mundo. Antes de dar inicio, amada iglesia, de antemano quiero pedir perdón, porque si alguien se siente ofendido o se siente aludido, quiero decirle que yo no tengo nada personal con nadie, sino que la palabra de Dios muchas veces viene a hablar a nuestras vidas. El libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sigue diciendo: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que entregar cuentas. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que desde antemano yo le pido perdón, amada iglesia. Yo no estoy aquí para ofender a nadie. Yo solamente estoy acá como un instrumento que el Señor quiere usar para hablar a su pueblo. Porque hoy en día, amados hermanos, la iglesia tiene que ser hoy fundamental en la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y hoy nosotros, amados hermanos, como iglesia muchas veces vivimos como se nos da la gana, como nosotros creemos, mas no queremos vivir una vida que la palabra de Dios nos viene a enseñar. Así que vamos a dar inicio. He preparado, amados hermanos, una pequeña introducción de la cual es un resumen de todo lo que vamos a hablar en esta hermosa noche. Y quiero que por favor, ¿verdad?, me preste mucha atención. Se lo voy a agradecer, porque así no vamos a perder detalles que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta hermosa noche. Amada iglesia, la Biblia nos invita constantemente a reflexionar en nuestras vidas, en nuestro propósito, en nuestras maneras de pensar y actuar en un mundo que muchas veces nos quiere someter a vivir una vida conformista y a seguir sus tendencias y patrones. Pero la palabra de Dios nos invita a destacar y a vivir una vida con principios. Uno de los mensajes centrales de la Biblia es que como seguidores de Jesús estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a ser sal en medio de un mundo insípido. Por eso Mateo capítulo 5 verso 14 al 16 dice: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y dice: y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria sea el nombre del Señor. Amada iglesia, ser diferentes implica no conformarnos a los patrones morales y culturales de la sociedad, sino que la palabra de Dios nos invita a vivir una vida íntegra bajo los principios que la palabra de Dios nos enseña. Ser diferentes, amada iglesia, no significa ser arrogantes, ni juzgar a los demás, ni aislarnos del mundo. Al contrario, ser diferente significa amar a nuestro prójimo, perdonar a los que nos ofenden. Ser diferente significa, amada iglesia, demostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Aunque muchas veces, amada iglesia, esto puede presentarse como un desafío para nosotros. A veces puede crear resistencia o algunas veces persecución, pero todo valdrá la pena. Ser diferentes en esta tierra, amados hermanos, y donde quiera que nosotros estemos, nos permite a nosotros, amados hermanos, demostrar el amor de Dios. Porque solamente así nosotros podemos cambiar nuestro entorno y cambiar a las personas que nos rodean. Y debemos de confiar en Dios, que a través de nuestro testimonio Él pueda alcanzar a otros.
La definición, amados hermanos, de diferente. Diferente significa distinto, diverso o desigual. Bíblicamente significa que implica una distinción que va más allá de la mera desigualdad, abarcando la idea de ser un reflejo de la naturaleza de Dios y no del mundo. Ejemplo, cuando las normas o tradiciones humanas contradicen los principios del reino de Dios, ser diferente implica cuestionar lo establecido. Amada iglesia, el cristiano tiene que ser diferente de los demás en carácter. El carácter se refiere al conjunto de cualidades, rasgos o características distintivas que definen a una persona en la forma de ser, actuar y reaccionar, que diferencia a alguien o a algo de los demás. El carácter de un cristiano ideal debe estar marcado por virtudes como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre y dominio propio. Se trata de una formación integral que incluye vivir en obediencia a Dios y cultivar la humildad y el servicio y la compasión. El carácter cristiano no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino que se va a desarrollar a través de un proceso continuo de crecimiento espiritual en oración, estudio de la Biblia y la obediencia a Dios. De esa manera, amados hermanos, es como nosotros vamos a desarrollar un carácter, siendo persistentes en lo que hemos sido llamados, buscando a Dios en oración, leyendo las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras y siendo obedientes a Dios. Quiero traer a ustedes un ejemplo de un hombre en la Biblia, de un personaje en la Biblia, que era un hombre, amados hermanos, que tenía un carácter bien definido como cristiano. Era muy joven, y me refiero a Timoteo. Timoteo, dice la palabra de Dios, que él era muy joven. La Biblia no dice cuántos años él tenía, pero los estudiosos bíblicos creen que él tenía más o menos como unos 16 años cuando inició su ministerio. Dice que Pablo le conoció, era uno de los colaboradores más cercanos al apóstol Pablo, un hombre inspirador de fe, conducta y liderazgo. Fue instruido en la palabra de Dios por su madre Eunice y su abuela Loida. Pablo le conoció en ese segundo viaje misionero y vio en él un gran potencial para el ministerio. A lo largo de su vida, Timoteo sirvió, amados hermanos, como pastor, misionero, mensajero, enfrentando grandes desafíos. La vida y legado de Timoteo es presentada en la palabra de Dios como la de un joven con una fe auténtica. Era un hombre, dice la palabra de Dios, que tenía un buen testimonio. En Hechos capítulo 3 la Biblia lo describe, que dice que a donde quiera que él iba, todos los hermanos hablaban muy bien de él. Los hermanos que estaban en Listra y Iconio, dice que todos hablaban muy bien de él. Ahora yo le pregunto, ¿será que a donde quiera que nosotros vamos, nos identificamos como Timoteo? La gente puede decir lo mismo de nosotros. Timoteo, amados hermanos, tenía una fe auténtica. Su fe no solamente era personal,
sino que era evidente para los demás. Porque todos podemos decir que tenemos fe, pero más sin embargo muchas veces las personas que están a nuestro lado no nos identifican como hombres de fe. Yo no quiero quedar bien, ¿verdad? Ahora, pero cuando yo leía esto, con el permiso del pastor, yo decía, este hombre tenía una fe como la del pastor. Porque la fe del pastor, amados hermanos, es una fe, no solamente es una fe personal, sino que todos conocemos la fe que tiene el pastor, porque lo hemos podido ver. Hay unas palabras que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Algo del carácter de Timoteo, amados hermanos, que podemos aprender es de que Timoteo, a pesar de su juventud, él fue un gran líder de la iglesia primitiva. Era un hombre muy maduro en la fe, a pesar de su corta edad. Entonces, eso es algo que podemos aprender de él. Que para ser maduros en la fe no se necesita de la edad, sino se necesita el carácter, el compromiso a Dios y la fidelidad al llamado. Porque nosotros llevamos años y años en el evangelio, pero nos falta carácter, nos falta ese compromiso, nos falta esa fidelidad al llamado. Timoteo era un hombre de carácter que le sirvió a Dios a pesar de su juventud. Jóvenes de la iglesia, algo podemos aprender de este gran hombre, Timoteo. Ustedes los jóvenes nos pueden superar a nosotros en todas esas virtudes que tenía Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, amada iglesia, hacer la diferencia tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar y actuar. Y algo que puede marcar esa diferencia, amada iglesia, es nuestro testimonio. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir, amados hermanos, que si nosotros somos creyentes, hijos de Dios, nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe, demostrarle al mundo que ahora somos nuevas criaturas en el Señor, que las cosas viejas pasaron, que ese viejo hombre y sus pecados ya murió. Ahora tenemos que demostrarle al mundo que somos hijos de luz. En la Biblia, aquí tengo un contexto más amplio y más definido y más claro.
En la Biblia el testimonio se refiere al acto de dar fe, hablar y expresar algo sobre una experiencia personal con Dios o con sus enseñanzas. Es una forma de compartir lo que uno cree y cómo Dios ha operado en su vida, así como también puede implicar el actuar como testigo de eventos o enseñanzas de Dios. El testimonio refleja el carácter y la conducta. Un testimonio auténtico se evidencia en el carácter transformado de una persona, mostrando una vida que refleja la palabra de Dios. La importancia del testimonio: dar testimonio fortalece la fe propia y la de los demás. Informa a otros sobre Dios, causa cambios en la vida de otros. El testimonio honra a Dios y le da gloria. Es una obligación cristiana. La Biblia llama a los cristianos a compartir su testimonio con otros. En resumen, el testimonio es un concepto bíblico importante que se refiere a la expresión de la fe personal y la revelación de la obra de Dios en la vida de una persona, tanto a través de las palabras como de acciones y forma de vida. El Salmos 119, verso 2, la Biblia dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amada iglesia, el cristiano que no da un buen testimonio es un cristiano tibio. Y el cristiano tibio siempre quiere ser complaciente con sus deseos carnales. Porque hoy, amada iglesia, la iglesia carece de un buen testimonio. Porque el cristiano tibio cree que escuchar música secular no es pecado. El cristiano tibio cree que beberse 1 o 2 cervezas no es pecado. El cristiano tibio cree que bailar no es pecado. Siempre es complaciente con sus deseos carnales. Nosotros estamos llamados a dar un testimonio, amada iglesia, donde quiera que nosotros nos podamos encontrar. Pareciera que nosotros, cuando estamos en la iglesia, somos gente de buen testimonio. Pero ¿qué pasa cuando cruzamos esas puertas y nos vamos a casa? Muchas veces el testimonio se queda a un lado y empezamos a vivir una vida de inmoralidad. Muchas veces no sabemos guardar nuestros testimonios. Vamos a un evento, a alguna fiesta donde nos invitan y hacemos todo lo que el mundo hace y no guardamos nuestro testimonio. Muchas veces estamos ahí, nos unimos a pláticas con otros compañeros y a veces ellos están haciendo algo malo y nosotros, por quedar bien con ellos, muchas veces no guardamos nuestro testimonio. Salimos igual o peor que ellos. Debemos de guardar nuestro testimonio, amada iglesia, donde quiera que nosotros estemos. Yo no tengo nada en contra de los que practican el deporte, pero cuando uno practica el deporte, amada iglesia,
siempre que uno compite con algo, sale lo peor de un ser humano. Yo estaba viendo un reality show donde llevaron a unos campistas a las montañas de Alaska y habían pocas reglas, pero uno de los concursantes le quemaron todo lo que él tenía para sobrevivir, porque las reglas lo permitían. Pero él dijo, alguien le dijo, tienes que vengarte. Y él dijo, no, yo no puedo, porque soy un hombre de principios. Mejor me voy de esta competencia, porque no me gustan las competencias, porque solo sacan lo peor de uno. Y nos pasa, amada iglesia. A mí me gustaba jugar mucho fútbol. Cuando uno está jugando, muchas veces sale lo peor de uno. Uno se agarra a patadas con los del otro equipo. Muchas veces se dice cosas y no guardamos nuestro testimonio. Tenemos que aprender a identificarnos como cristianos donde quiera que nosotros estemos, sea en la iglesia, sea en nuestros hogares, sea en nuestro trabajo. Donde quiera que estemos nos vamos a identificar como hijos de Dios. Para el cristiano tibio, como dije, yo no estoy juzgando a nadie. La palabra de Dios muchas veces llega para corregir y muchas veces es una prevención. Dios sabe por qué dice las cosas. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, amados hermanos, hay que permanecer fieles a Dios. Para los que dicen que bailar, que beber cerveza, que escuchar música secular no es malo, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del maligno. Amados hermanos, cuidado de no guardar nuestro testimonio. Pablo le dice a Timoteo, no os embriaguéis con vino, dice, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Para ustedes jóvenes que son atraídos muchas veces al mundo, son tentados por el mundo, aléjense de los vicios. Pablo le dice a Timoteo que no se embriague con vino en la cual hay disolución. La disolución, amada iglesia, es la puerta al desenfreno. La disolución es la puerta al pecado. Muchos jóvenes, muchos adultos, por beberse 2, 3 cervezas, hoy están arrepentidos de cosas que hicieron. Hay niños desamparados por una noche de fiesta. Hay gente pagando consecuencias hasta el día de hoy por no saber frenarse en el momento y dar un buen testimonio como hijos de Dios. El discernimiento y el dominio propio tiene que ver con nuestra manera de pensar y actuar para mantenernos firmes en Cristo y marcar una diferencia. Vamos a hablar un poco del discernimiento. La iglesia necesita discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. En la Biblia, el discernimiento se refiere a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal.
la verdad y el error, y de tomar decisiones sabias basadas en la verdad divina. Es la habilidad de pensar bíblicamente sobre todos los aspectos de la vida, lo que permite a los cristianos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y evitar ser engañados. Comprender la verdad de Dios a través de la lectura y estudio de la Biblia, los cristianos pueden obtener la sabiduría y el conocimiento necesario para discernir la verdad. El profeta Ezequiel le dice: el profeta Ezequiel, bueno, vamos a leer Ezequiel 44:23. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amada iglesia, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas con falsas enseñanzas para engañar al pueblo de Dios. Nosotros necesitamos discernir quién viene a predicarnos un evangelio de salvación. Necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo para mantenernos firmes en Cristo Jesús. Dominio propio. Como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio significa que tú controlas tus emociones, tus pensamientos y tus acciones, y que no son ellas quienes te controlan a ti. Esa es la definición del dominio propio, que uno controla sus pensamientos, sus emociones y sus acciones, y no son ellas quienes lo controlan a uno. Así que cuando seamos tentados por el enemigo, tenemos que, amados hermanos, permanecer fieles a Dios y tener dominio propio, de no ceder a la carne. Jesús le dice a Pedro: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, amados hermanos. Todos somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Pero nosotros, amados hermanos, ya no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Podemos permanecer en el Señor. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es tener dominio propio, resistir al enemigo y a todo lo que nuestra carne nos pida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11, dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dice, dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. El 7 dice: a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice la palabra de Dios, tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no careceréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow, qué definición de la palabra de Dios. Amada iglesia, ¿en qué más tiene que ser el cristiano diferente de los demás? El cristiano será diferente de los demás en lenguaje. Mira, amados hermanos, que habemos algunos cristianos que nos cargamos una boca que a veces no decimos nada bueno. Dice que con la misma boca que bendecimos, muchas veces con esa misma boca maldecimos. Yo he visto a muchos cristianos, gracias a Dios, no de acá, de nuestra iglesia, de otras iglesias sí, que miren, hermanos, se cargan unas bocas peores que los mundanos. No cuidan ese lenguaje. Amada iglesia, tenemos que cuidar nuestra lengua de decir palabras ociosas. Tenemos que cuidar nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje, que nuestra boca hable palabra de Dios y no malas palabras. Perdone que le ponga este ejemplo. Yo le digo a mis hijos: prohibido en esta casa hablar malas palabras. Yo le digo a mis hijos: prohibido hablar malas palabras. Yo le digo a ellos: el día que ustedes puedan hablar malas palabras va a ser el día que ustedes escuchen a su mamá o a mí hablar malas palabras. Yo no puedo decirles nada, le digo yo a ellos, porque yo estoy dando el ejemplo. No puedo yo decirle a mis hijos: hijos, cuiden sus bocas de hablar malas palabras, si a lo mejor yo soy el que le estoy dando ejemplo a ellos. Hay hogares, amados hermanos, donde los padres y los hijos se dan duro con malas palabras. Pero ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios acerca de esto? Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La honra y la gloria sea para Dios. Mateo capítulo 12, verso 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso quiere decir, amados hermanos, que si nosotros no cambiamos nuestra manera de hablar, un día entregaremos cuentas de todas esas palabras ociosas que muchas veces decimos. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El cristiano será diferente de los demás en obras. Tenemos que ser diferentes de los demás, de los mundanos, amados hermanos, del mundo, en nuestras obras. En la Biblia, las obras del cristiano se refieren a las acciones que realiza como resultado de su fe
en Jesucristo y su transformación espiritual. Santiago capítulo 2, verso 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. También dice la palabra de Dios en Santiago 2:26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. O sea que si nosotros decimos, amada iglesia, que somos hombres de fe y no tenemos obras, somos como esos cadáveres, porque ya no tienen espíritu. Amada iglesia, un pequeño ejemplo de que si alguien viene a mí con una necesidad y yo no me compadezco de su necesidad y voy a otro hermano y le digo: mira la necesidad de esa persona, pero yo no le atendí su necesidad, entonces mi fe está muerta porque no tiene obras. Yo le quiero decir, amada iglesia, a cada uno por nombre, que si usted sabe de alguien que tiene necesidad, es porque es a usted a quien Dios le está poniendo para que usted pueda ayudar a esa persona. Yo no puedo venir y decirle: mire, fulano de tal tiene necesidad, ayudémosle. No, si Dios lo puso en mi camino es porque Dios quiere que yo obre para esa persona. Gloria a Dios. Diferente, dijimos que era distinto o desigual, pero ¿qué pasa? Muchos ceden a la tentación de igualarse a los mundanos. Hay un ejemplo, amada iglesia. Muchas veces nosotros como hijos de Dios cedemos a la tentación y muchas veces nos queremos igualar a los demás, al mundo, siguiendo sus tendencias. El pueblo de Israel ejemplo, así los israelitas pidieron rey para ser como todas las gentes. Primera de Samuel capítulo 8 versos 4 y 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos, amados hermanos, igualarnos al mundo. Debemos tener el valor de mostrar la diferencia, como dice Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos, amados hermanos, permanecer y marcar esa diferencia a pesar de las burlas. Tengo un claro ejemplo, amados hermanos, de un hombre que persistió, que hizo la diferencia, que marcó la diferencia, a pesar de que se burlaron de él, a pesar de que lo humillaron. Ese es el Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 27, verso 27 al 30, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, dice, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él le escarnecían. O sea, quiere decir que se burlaban de él, diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Amados hermanos, tenemos un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de las burlas, a pesar de las humillaciones, Él persistió.
siguió adelante, marcó esa diferencia, porque gracias a que Él se mantuvo fiel, hoy nosotros gozamos del perdón de pecados y tenemos una salvación. Aunque nos llamen, amados hermanos, fanáticos, aunque perdamos nuestras relaciones con los mundanos, es más importante no perderla con Dios. Ejemplo, la historia de Daniel y sus amigos. Cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, ellos decidieron marcar esa diferencia y no contaminarse con el mundo. Ellos decidieron no contaminarse con el vino y las comidas del rey, que estaban dedicados a ídolos. Tanto fue así que ellos se mantuvieron fieles, aun cuando no se quisieron arrodillar ante esa imagen. Se mantuvieron fieles. Los condenaron y los echaron al fuego, pero el Señor los libró. También Daniel se mantuvo vivo, se mantuvo fiel al Señor. Le acusaron y le mandaron al foso de los leones, pero él persistió a pesar de que ellos sabían que podían perder la vida, pero se mantuvieron fieles a Dios y marcaron una diferencia. Ya para terminar, con esto termino. Quiero decirle, amada iglesia, yo estoy acá presente predicando la palabra de Dios. A lo mejor yo no soy un ejemplo para ustedes, pero saben que hay alguien que pisó este mundo y Él sí es un claro ejemplo para cada uno de nosotros, y Él es el Señor Jesús. Él es el único que reúne todas esas cualidades en un mismo ser. Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso, amada iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, de las situaciones difíciles que estén pasando en nuestra vida, mantengámonos firmes, porque esta leve tribulación es momentánea, pero lo que nos espera en los cielos es para una eternidad. Gracias, nena. Amada iglesia, les invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Si alguno, Dios le ha hablado en esta hermosa noche, es hora de ponernos a cuentas con el Señor. Porque si marcamos esa diferencia, amados hermanos, va a haber un día que usted dirá: valió la pena. Valió la pena esforzarme. Valió la pena dar un buen testimonio. Valió la pena mantenerme fiel a Dios. Padre buen Dios, que estás en los cielos,
Te doy gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Esa palabra, Padre, que nos instruye.